Hola a todos, mi nombre es Beatriz Bautista. Yo estoy estudiando la carrera de Derecho en la Universidad Abierta y a Distancia de México. El tema que les voy a exponer a continuación es la educación en México. Y bueno, esto es porque todos los niños y todos tenemos derecho a estudiar. Ahora, México con respecto a la educación se encuentra en el lugar número 15 con respecto a otros países. Y como podemos ver en la gráfica, el primer lugar en educación es China, lo que es la ciudad de Shanghái. Y México se encuentra pues entre los más bajos. Los que están arriba de nosotros es Brasil, Uruguay y Chile. La metodología que yo utilicé para hacer esta investigación fue búsqueda en internet, en diferentes páginas, y también una encuesta y una entrevista a una licenciada en pedagogía y también experiencia personal. Mis resultados sobre este tema es que se me hace muy interesante y bueno, yo como madre también me he encontrado con algunas dificultades acerca de la educación en los niños. ¿Por qué? Porque los niños de ahora ya no son como los niños de antes, que se les podía decir cómo van las cosas. Ahora, con tanta información que hay en el internet, los niños en cierta forma están más avanzados, tienen más conocimientos y los maestros deben de evolucionar igual que los niños. Sí debe haber una retroalimentación entre los alumnos y los docentes. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora los niños los confunden con que tienen hiperactividad, déficit de atención o varias cosas. ¿Y qué pasa? Que les mandan medicamentos. Pero yo considero que antes se les debe hacer un estudio para ver realmente cómo son esos niños, si realmente tienen estas enfermedades. Yo le hice una entrevista a la licenciada en pedagogía, Gabriela Martínez, y ella me hizo mucho hincapié en que debe haber una comunicación entre los padres de familia y la comunidad docente, ya que hay muchas veces en que los padres de familia no le exigen a sus hijos lo que debe de ser. Esto es con respecto a las tareas y luego dicen ellos que son los profesores los que no saben enseñar a los alumnos, aunque también hay algunos profesores que no saben cómo enseñar y bueno, no tienen la vocación para poder ser docentes. Las siguientes gráficas son de la encuesta que hice en línea, que la mayoría son vecinos de mi comunidad. Como podemos ver, aquí el rango es entre los 21 y 63 años, que fueron los que participaron en dicha encuesta. La primera pregunta que se les hizo fue que cómo consideran que es la educación básica en México. Al referirme en básica es kinder, primaria y secundaria. La mayoría comenta que es mala porque los niños no salen preparados como deben de ser para poder tener un nivel superior. Ahora, ¿quiénes crees que son los principales responsables de que los niños reciban esta educación? Como vemos aquí, la mayoría comentó que ambos, entre padres y maestros, que deben ser los responsables de la educación de los hijos. ¿Qué porcentajes consideras que el gobierno debe de participar en la educación? Es decir, apoyar a las instituciones escolares. La mayoría comenta que debe ser el 100% y otros comentan que debe ser un 50%, 50 padres de familia y 50% la institución educativa. Ahora, cuando se dice que la educación es gratuita, ¿sabes a qué se refiere? Como vemos, la mayoría contestó que sí. La siguiente pregunta fue, ¿quién crees que sea el culpable de que la educación en México no sea lo más deseable? La mayoría comenta que es el gobierno, ya que él es un mayor participante para la educación de los hijos. ¿Qué me refiero a participante? Que ellos deben de tener las instalaciones necesarias y adecuadas para que los alumnos puedan estudiar. La siguiente pregunta es, ¿a qué crees que se deba que los jóvenes dejen de estudiar cuando terminan la secundaria? Como vemos en la gráfica, la mayoría comenta que es la situación económica la que no permite que los alumnos sigan estudiando.
Y esto sucede porque hay veces que los padres de familia no tienen los recursos necesarios para poder mandar a sus hijos a la escuela, ya sea el transporte, apoyo en libros, cuadernos y todo eso. La siguiente pregunta, ¿dónde crees que se deben enseñar los valores cívicos? Las opciones fueron en escuela, casa y ambos. La mayoría comenta que en ambos, o sea que aquí la gente dice que debe de haber una participación tanto en la escuela como en la casa. La siguiente pregunta es, ¿crees que los niños son el reflejo de lo que aprenden en casa? La mayoría comenta que sí, y bueno, todos sabemos que los valores se inician desde la casa para que las personas puedan convivir en sociedad. La siguiente imagen nos refleja de cómo está México con respecto a la educación, ¿sí? Y bueno, de lo que vemos aquí solamente cumplen con una de las metas, que es de que los alumnos, o bueno, los niños empiecen su educación a partir de los 5 años. Y también nos vemos que aquí que solo el 16% de los adultos que están en un rango de 25 a 64 años cuentan con esta educación superior, que es a lo que se refiere de la preparatoria a la universidad. Y en México, la mujer con educación superior gana un 32% menos que los hombres. Mi conclusión es que debe de haber una relación entre los padres de familia, los docentes y las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque tanto el profesor como los padres deben de estar al pendiente de la educación de los alumnos. Los padres verificando que los alumnos cumplan con sus responsabilidades y el profesor verificando que los alumnos tengan los conocimientos para poder seguir adelante. Ahora vemos esta imagen que nos dice que hay más de 36 millones de estudiantes en todos los niveles de educación en México. El 35% sí llegan a la licenciatura y la mayoría solamente estudian 9 años, lo que sería la primaria y la secundaria. La inversión que hace el gobierno con respecto a los estudiantes de la educación superior es de $7,600. Mi recomendación es que se haga un taller para padres y que este taller sea obligatorio y también la participación. ¿Cómo podemos hacer esto? Que los padres que asistan a estos talleres, que su participación sea también, se le dé un puntaje a los alumnos en la materia de formación cívica. ¿Por qué? Porque si nada más actúan los docentes y los padres no apoyan, entonces no se va a ver ningún avance en la educación para los alumnos. Las referencias que yo tengo o donde encontré la información es aquí en estas páginas de internet, pero la mayoría es sobre experiencias personales y también haciéndole preguntas a varios vecinos de aquí de mi comunidad. Bueno, pues eso es todo, les agradezco mucho y espero sus comentarios.